¿Qué tal? Bienvenidos a 90 Fútbol Club. Hoy vamos a grabar un vídeo un poquito diferente. Hoy vamos a jugar a diversión con banderas. Seguro que si veis Big Bang Theory recordáis el programa youtuber que tenía Sheldon Cooper. Hoy vamos a aprender un poquito de geografía. Hoy vamos a aprender a través de esas banderas qué nacionalidades extrañas o menos conocidas han jugado en la liga. Esto es 90 Fútbol Club. Empezamos. Hoy vamos a recordar países quizás con menos cultura futbolística cuyos futbolistas pasaron por la liga con más o menos éxito, si ya lo iréis viendo, pero vamos a empezar por orden alfabético, vamos a ir por la A, empezamos con Angola. Ahí tenéis la primera bandera, seguro que muchos la habéis conocido. ¿Y quién vino de Angola? Manucho. Dijo en su presentación con el Valladolid que iba a marcar 40 goles y 10 años después, en todos los clubes en los que ha estado, en el Valladolid y en el Rayo muchos años, ahora en el Cornellá, estuvo cedido en Turquía un par de años. Según los datos que maneja Soccerway, ha marcado 38 en 10 años. Hay que ponerle un asterisco a Angola porque es una colonia portuguesa y bastantes futbolistas que jugaban con el país luso nacieron en Angola. Se me viene a la cabeza así, a bote pronto, y gracias a los cromos lo descubrí, a Edgar, canterano del Real Madrid, que luego jugó en el Málaga. Con la B empieza un poquito lo exótico. Bolivia, Juan Manuel Peña. Le recuerdan seguro en Valladolid, también en Villarreal, y quizás los amantes del fútbol le recuerden un poco menos que estuvo en el Celta una vez finalizada su época en el Villarreal, ya en segunda división con el conjunto celeste, con el que no logró el ascenso a la máxima categoría a principios de esta década. Más exótico todavía, Burkina Faso. Desde el país africano, aunque con muchos matices, llegó Jonathan Zongo. 3 goles en la liga en su haber con la Unión Deportiva Almería, club del que era canterano, por eso digo lo del pequeño asterisco. Jonathan Zongo es burkinés de pasaporte, sigue jugando, tiene 31 años, es del 89, nació en Ouagadougou, capital de Burkina Faso, pero como decíamos es canterano de la Unión Deportiva Almería y también de África, quizás uno de los delanteros más infravalorados venidos del continente negro. Mohamed Chité estuvo 3 temporadas en el Racing, llegó con una vitola de bastante goleador y lo hizo muy bien. Estuvo en el Racing, que fue sexto de la mano de Marcelino García Toral, marcó un gol que seguro que recuerdan en Santander, marcó el 1-0 frente al Schalke en el primer partido que jugaron en Santander en la Europa League, a la que se clasificaron después de la 6ª posición. Compartió vestuario con Pedro Munitis, con Aldo Dusser y sobre todo con Ezequiel Garay, que ya en el Racing de jovencito despuntaba las maneras del gran central que luego llegó a ser el hoy central del Valencia Club de Fútbol. Un caso curioso, esta bandera es muy fácil, la de Canadá. De allí llegó Jonathan de Guzmán, y digo curioso porque su hermano, Bobby de Guzmán, cuenta como holandés. De hecho, estuvo en la selección neerlandesa, que fue tercera en el Mundial de Brasil en 2014. Su hermano es más conocido, estuvo en el Mallorca y en el Villarreal, luego se fue al Nápoles y estuvo muchos años jugando y a muy buen nivel. Lo decía, de Guzmán estuvo muchos años en el Depor, jugó más de 100 partidos, solo marcó un gol. La peculiaridad de la familia no es que los dos hermanos tuvieran cada uno una nacionalidad, que también tenían la canadiense y la holandesa. Bobby de Guzmán, con más nivel, optó por la neerlandesa, mientras que Jonathan se quedó con la norteamericana. Su padre es filipino, su madre es jamaicana, un auténtico mix de banderas del mundo y de nacionalidades. Este sí que es uno muy random. Reconocéis la bandera porque Qatar, si veis un poco de atletismo, ahora se está metiendo en todos lados de aquella manera, pues lo está consiguiendo. Afif, fichado por el Villarreal, llegado del KS Eupen, uno de los equipos que tiene un acuerdo con unas escuelas de fútbol de allí de Qatar. Lo sabe bien la cultural leonesa y lo sabe la Real Sociedad, ya que allí estuvo trabajando Roberto Lave y allí está cedido ahora mismo John Bautista, el delantero de la Real. Del KS Eupen, como decía, llegó Afif, no lo hizo bien en el Villarreal, no llegó a debutar y fue cedido al Sporting, donde solo jugó 6 partidos de liga antes de marcharse de nuevo a su país. En el Al-Sadd, en Qatar, ha jugado con la selección, por cierto, jugó una Copa América, por eso de la globalización. Juega a las órdenes de una persona que os sonará mucho, es este señor que sale aquí a mi lado, Xavi Hernández, y comparte vestuario con este otro que también le conocéis, Gaby Fernández, el ex capitán del Atlético de Madrid. El año pasado, en 29 partidos en la Liga Qatarí, que es verdad que el nivel será el que es, marcó 22 goles. De China, vais a pensar en Buley, y tenéis razón, Buley es chino y es el primer chino en marcar en la liga, pero hace un par de años, cuando Jimbao, Cubao, llegó a la Real Sociedad y al Rayo Vallecano, impuso un fichaje en el conjunto vallecano. Allí llegó Zhang Chendong. Dijo Paco Gémez que no le gustó absolutamente nada que un patrocinador le obligara a fichar a un futbolista que jugó solo unos pocos minutos. Pasó sin pena ni gloria por el conjunto vallecano, que ese mismo año, con patrocinador chino incluido, descendió después de ser incapaz de empatar a una Real Sociedad con 10 en la noveta. Mucho antes de que Park llegara al Celta, una década antes. De hecho, en 2002
Corea fue cuarta en el Mundial y de allí salieron buenos futbolistas, sobre todo dos, Park Ji-sung y Lee Jun-pyo. La Real ficharon a otro Lee Chun-so, no fue tan bueno. La Real tenía que ir a Europa y necesitaba un delantero que compitiera con Óscar de Paula por los minutos que dejaban Darko Kovacevic y Nihat Kavechi. Lee Chun-so fue titular el primer día en Cornellá, le hizo una bonita vaselina al portero que acabó remachando en boca de gol Darko Kovacevic y eso es lo más cerca que estuvo de marcar un gol. Y cosas de la vida, su contrato con la Real llevaba una letra pequeña. Ya siendo jugador de Ulsan Hyundai, tuvo que jugar un torneo veraniego en 2005 con sus excompañeros de la Real Sociedad en Corea, las cosas que solo pasan en el fútbol. Un año después, en Alemania, con Corea del Sur en el Mundial, marcó un buen gol de falta en el debut, ganando por 2-1 frente a la Togo de Manolito de Bayor, del que vamos a hablar lógicamente después. Más de la Real, es verdad que es un mito y uno de los grandes jugadores que nos ha dado Rusia, pero Valery Karpin nació en 1969 en Tallinn, la capital de Estonia, con lo cual es el primer futbolista estonio que jugó en la liga. Esta bandera ya se asocia más porque hay un futbolista como es Mohamed Salah que es impresionantemente bueno y está a nivel mundial, pero en la liga en 2002 el Celta se tiró a la piscina fichando un delantero un poco especial, Ahmed Hossam Mido. Le recordaban en Vigo 4 goles en 8 partidos. Venía del Ajax, donde compartía vestuario con Zlatan Ibrahimovic y con Rafa van der Vaart en uno de los vestuarios, una de las camadas más prometedoras del conjunto de Ámsterdam. Después del Celta no volvió al Ajax, se fue al Olympique de Marsella, que puso mucho dinero encima de la mesa para hacer una delantera africana con él y con un jovencísimo Didier Drogba que no terminó de funcionar. No terminó de funcionar Mido porque Drogba, ya sabes que luego se fue al Chelsea y su historia la sabe todo el mundo. Mido dio muchas vueltas, jugó en la Roma, volvió al Ajax, acabó en el Zamalek. Lo cierto es que lo que demostró en la Liga no lo volvió a demostrar en ningún lado. Esta bandera seguro que la recuerdan con muchísimo cariño en Cádiz. Mágico González. Hay un cartel, si entráis en la Wikipedia en su página, de un videomarcador que pone gracias por nacer en El Salvador. El Mágico González estuvo una temporada en el Valladolid donde no hizo prácticamente nada, no se acopló, pero estuvo 7 años en el Cádiz donde marcó 60 goles y donde sobre todo dejó anécdotas que algún día recordaremos porque muchas son difíciles de creer, de un auténtico mago del balón. Vais a pensar que con Jan Oblak esta bandera aquí pinta poco porque lleva muchos años en el Atlético de Madrid y Eslovenia es verdad que no es una potencia, pero bueno, tiene su historia. Seguro que en Valencia recuerdan a Zlatko Zahovic, uno de los jugadores que falló un penalti en la final de Milán. Era un buen futbolista, llegó previo pago de 8 millones de euros desde el Olympiacos, hizo una muy buena carrera en el Benfica antes del Olympiacos y luego se fue de vuelta a Lisboa después de no triunfar en el Valencia, donde jugó una temporada y como digo, lo que más recordaremos del 10 de la selección balcánica es ese penalti que falló ante Oliver Kahn. Vienen 2 seguidos de la Real, bandera de Georgia. Giorgi Demetrache venía con un cartel de auténtico goleador. La Real se dejó 5 millones de euros para hacer el fichaje más caro de su historia. Os decía el otro día que el hueco que dejó Darko Kovacevic fue muy difícil de llenar. Demetrache lo intentó, pero es que solo marcó un gol. Venía de marcar 4 con el Dinamo de Kiev en la Champions el año anterior. Fue máximo goleador en Rusia y en Ucrania. Lo cierto es que en la Real lo único que se le recuerda es que el día que la Real jugó contra Osasuna en la última jornada hubo que pedirle que calmara los ánimos. Otro de la Real, estáis viendo esa bandera, vais a pensar en Mikael Essien, que es verdad que es otro ganés que jugó en la Liga, ya ha venido a menos, pero siendo un grandísimo jugador, probablemente el mejor futbolista de la historia del país africano. Muchos años antes estuvo en la Real 2 temporadas Yao Acheampong. Estuvo 2 en la Real, jugó 20 partidos, estuvo cedido en el Hércules y ahí se le perdió la pista. Esta bandera tan curiosa es otra de las que tiene trampa. Nació en Groenlandia, pero fue internacional con Dinamarca. Jesper Gronkjær, uno de esos extremos a la antigua usanza pegado a la banda izquierda, aunque fuera diestro, que a mí me encantaba. Jugó en el Chelsea, estuvo en el Atlético de Madrid una temporada y era uno de los mejores futbolistas de Dinamarca en la Eurocopa de 2004. Como decía, internacional con Dinamarca, con la dinamita roja, a pesar de haber nacido en Groenlandia, de donde corresponde esa bandera. Esa bandera seguro que la estáis asociando los aficionados de la Real a este buen hombre que lo tengo aquí a mis espaldas. Alfred Finnbogason no lo hizo bien en la Real, tenía que llegar para cubrir el hueco que dejó Antoine Griezmann, costó 8 millones, marcó 2 goles y se fue con más pena que gloria. Pero antes, una década antes, había llegado Gudjohnsen, el mejor futbolista irlandés de la historia, que estuvo en el Barça después de dar sus mejores años en el Chelsea, pero cuyo rendimiento en Can Barça no fue nada desdeñable y es el máximo goleador islandés de la historia de la Liga. Esta otra os sonará de los mundiales de atletismo porque en todas las carreras de fondo es esta la primera bandera que aparece, Kenia. La Real tuvo un futbolista del que José Mourinho le habló maravillas a Lorenzo Juarros, McDonald Mariga. Seguro que algún aficionado de la Real le ha dado sudores fríos, porque lo único que hizo Mariga en el año que estuvo en la Real fue frenar la explosión de Asier Illarramendi, que acabó quitándole el sitio. Mariga años después estuvo jugando en el Oviedo en segunda división, era suplente y creo que con 32-33 años está retirado del fútbol y se presentó hace poco para ser presidente de su nación de Kenia.
También del país africano llegó Olunga, jugó en el Girona, no hizo mucho, pero es verdad que tiene el récord de máximo goleador keniata de la liga con 3 goles. Los metió en una mañana en el 6-0 que el Girona de Machín le metió hace 2 temporadas a la Unión Deportiva Las Palmas de Paco Gémez. Esta bandera es quizá de las más complicadas. Kosovo. Allí está Valdet Rama, exfutbolista del Real Valladolid durante 2 temporadas. Bajó a segunda división en 2014 con el conjunto pucelano. Primer jugador del pequeño país en marcar en la liga. En 2004 hubo un grupo de la muerte en la Eurocopa, Holanda, República Checa, Alemania y allí se coló la más débil Letonia. El delantero estrella de Letonia era Verpakovskis, estuvo años después en el Getafe donde marcó un gol y un año después volvió a ceder a la liga de la mano del Celta donde no llegó a marcar. Otra vez la Real Sociedad, esta bandera es la de Madagascar para quien no lo sepa y otro de los que tiene trampa. Stéphane Collet llegó a la Real como francés, cuando se marchó de la Real sin pena ni gloria, estuvo 2 temporadas, era rápido, era ágil, pero no tenía nada más. Stéphane Collet se fue a Francia, se volvió al Estrasburgo donde había salido camino del Lens antes de venir a la Real y más allá de eso se fue a segunda división francesa y debutó, fue internacional absoluto con la selección de Madagascar. Esta es la de Mozambique, Armando Sá, le recordarán en el Villarreal y le recordarán en el Español. No era mal lateral, pero es cierto que el Villarreal tenía mucho nivel, lo cual le abrió la puerta, tuvo que marcharse, jugó en el Español, jugó varios años en la liga, no lo hizo del todo mal, pero bueno, es el primer futbolista mozambiqueño en la historia de la liga. Esta bandera significa gol. Del PSG al Oviedo llegó Deli Valdés y en el Oviedo se hartó a marcar goles y todavía lo hizo mejor en el Málaga junto a Darío Silva. Fue uno de los delanteros icónicos de los 90, tanto en el Oviedo primero como en el Málaga y después en la década del 2000, la primera década del 2000, Deli Valdés, máximo futbolista panameño de la historia de la liga con más de 80 goles. Y si la de Panamá evocaba gol, la de la República Democrática del Congo todavía más. Cédric Bakambu, 32 goles en 75 partidos con el Villarreal. Está en China y el pasado mes de enero estuvo casi fichado por el FC Barcelona. Fue uno de los objetivos y cuando estaba ya en el aeropuerto viniéndose de China a Barcelona le dijeron bájate que te quedas en China. Lo dicho, 32 goles en 75 partidos en el Villarreal no son malos números y al Villarreal le costó bastante tiempo encontrar un sustituto para el rápido delantero congoleño. Este es otro de los que tiene trampa. Esta bandera es la de la República Centroafricana. ¿Y quién es el capitán de la selección de la República Centroafricana? Pues os va a sonar bastante. Geoffrey Kondogbia, campeón del mundo sub-20 con Francia en 2013, formando un doble pivote brutal con Paul Pogba y venciendo a Uruguay en la final, una Uruguay en la que estaba Josema Jiménez. Lo dicho, es un poco trampa porque Kondogbia nació en Francia, pero después de haber jugado 4 amistosos con la selección absoluta de Didier Deschamps y sabiendo que en un equipo con tanto nivel no tenía sitio, tiró de raíces y empezó a jugar con la República Centroafricana. Es internacional, sobre todo es el capitán y es el futbolista más reconocible del país africano. República Dominicana, allí nació Junior Firpo, el hoy lateral del Barça, canterano del Betis, con 6 años se vino a España y de allí tiene ascendencia Mariano Díaz Mejía, el delantero del Real Madrid que marcara en el Clásico el 2-0, pero sobre todo Junior, primer futbolista dominicano. Si habéis podido hablar con él, tiene un acento entre dominicano y sevillano que es la mar de gracioso, el futbolista por el que el Barça pagó 30 millones, campeón de Europa sub-21 con España el pasado verano y sobre todo uno de los fichajes más caros del pasado mercado estival. Estas de las que tiene trampa. Espero que se pase los segundos en los que aparece la bandera para deciros que es uno de los futbolistas quizás que más se asocia a esta camiseta, a la Holanda de 1998. Jugaba Dennis Bergkamp, jugaba Patrick Kluivert, jugaba Philippe Coquy, Jaap Stam, los hermanos de Boer, sobre todo jugaba Clarence Seedorf. Nacido en la capital de Surinam, en Paramaribo, yo de pequeño veía los cromos y decía, pero si Seedorf es holandés. Y lo mismo pasaba con Jimmy Floyd Hasselbaink. Uno de los fichajes más random de la historia de la liga. Esa bandera es la de Tailandia. De allí llegó Terasil Danda. 130 minutos y 6 partidos después se fue de la Almería porque no metía un gol ni a arcoiris. Venía de marcar muchos goles en Tailandia, luego los ha vuelto a marcar, es cierto, pero en Almería todavía no se explican cómo acabó cubriendo una ficha de profesional en primera división el conjunto almeriense, el bueno de Terasil Danda. Esta bandera, os hablaba antes de él, Manolito Adebayor, es la bandera de Togo, país del cual, capitaneado por Emmanuel Adebayor, fueron al Mundial de 2006 y, como os decía, perdió con Corea en la jornada inaugural. Manolito Adebayor es un pedazo de futbolista, ahora está jugando en Paraguay, da para más memes y para otra cosa, pero en el Arsenal fue muy bueno, en el City fue muy bueno y llegó al Real Madrid en 2010 por las lesiones del Pipita Higuaín y porque el equipo de Mourinho necesitaba un perfil así de delantero, que fuera al hueco, que fuera muy bien por arriba y sobre todo lo que demostró es que repartía estopa como nadie cuando le hacía falta. El último, el país del tío Sam. Esta camiseta que tengo aquí, United States of America, seguro que recordáis a dos
Uno es Casey Keller, que jugó en el Rayo Vallecano, ya muy mayor, pero jugó 2 temporadas a muy buen nivel en el conjunto vallecano. Antes de, ya os digo, no se retiró, se fue con 30 y tantos de España y todavía hizo más carrera en la Premier. Y sobre todo, os acordaréis quizás un poco menos de él, si habéis visto el vídeo de los cromos, sí, Jozy Altidore, delantero actualmente del Toronto. Con 19 años era la perla del fútbol americano del New York Red Bull. Acabó en el Villarreal, marcó un gol en un 1-4 jugado en San Mamés. Lo recuerdo perfectamente, un sábado por la noche, lo daba la sexta y el Athletic perdió por 1-4 frente al Villarreal y Altidore marcó el 1-3 o el 1-4. Fue cedido al Jerez esa mitad de temporada, no jugó absolutamente nada. Fue cedido al Hull City, tampoco. 2 años después de su estreno volvió a jugar con el Villarreal 3 partidos, pero no tuvo suerte. Luego en la Z de Alkmaar marcó 50 goles en 2 años, se fue a la Premier, no lo hizo bien en el Sunderland y ya volvió a casa, se fue al Toronto y allí en la MLS sí que está marcando goles, siempre los ha hecho, salvo una temporada, ha superado los 10 siempre, formando una dupla muy atractiva hasta hace un par de años con Sebastián Giovinco. Espero que os haya gustado mi diversión con banderas un poquito más de los que gustaban los de Sheldon. Esto ha sido todo por hoy, pero volveremos con más contenido, así que darle a la campanita, darle like, comentarme algún país si creéis que se me ha olvidado y sobre todo, muchas gracias por estar al otro lado. Agur.